Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el artículo 6 de la Ley del Sector Público Español. La verdad, una pieza clave si queremos entender cómo funcionan las instrucciones y las órdenes de servicio dentro de la administración pública. Totalmente de acuerdo a este artículo, aunque a simple vista parezca sencillo, nos da muchas pistas sobre cómo se coordinan todas esas acciones tan complejas que ocurren dentro de la administración. Exacto, y para entender bien su impacto, vamos a ir desgranándolo punto por punto. ¿Te parece? ¿Qué nos dice exactamente el primer punto? Bueno, el primer punto dice literalmente, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Interesante, desde el principio, ya se ve que la jerarquía es un principio fundamental, ¿verdad? Podríamos explicarlo de una forma que nuestros oyentes lo visualicen mejor. Por supuesto, imagina la estructura de la administración como si fuera una pirámide. En la cima tenemos los órganos superiores, que serían los que dictan las reglas del juego, a través de esas instrucciones y órdenes de servicio. ¿Y quiénes serían los que están en la base de la pirámide, los que reciben esas instrucciones? Pues los órganos jerárquicamente dependientes, es decir, los que están en un nivel inferior y que tienen que seguir las directrices que marcan sus superiores. Perfecto, ya tenemos claro quién dirige y quién recibe las instrucciones. Pero artículo 6 define en algún momento qué son exactamente esas instrucciones y esas órdenes de servicio. Pues no, en realidad el artículo no entra en definiciones concretas, simplemente establece que son los instrumentos a través de los cuales se canaliza toda esa dirección y coordinación de la administración. Entiendo, entonces podríamos decir que hay un cierto margen de interpretación sobre qué son exactamente esas instrucciones y esas órdenes, ¿no? Sí, y aquí es donde la jurisprudencia juega un papel fundamental, estableciendo criterios para poder diferenciarlas en la práctica. Un punto muy importante para evitar confusiones. Pasemos ahora al segundo punto del artículo 6. ¿Qué nos dice? El segundo punto dice textualmente: cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente, por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse las instrucciones y órdenes de servicio, se publicarán en el boletín oficial que corresponda. Ajá, el tema de la publicación. Entonces, no siempre es obligatorio que esas instrucciones sean públicas. Exacto. El artículo 6 nos dice que la publicación va a depender de la normativa específica o de si se considera conveniente por los destinatarios o por los efectos que puedan tener. O sea que hay un margen de discrecionalidad en este punto. Pero esto no choca un poco con el principio de transparencia que en teoría debería regir toda la administración pública. Es una buena observación. Si bien el artículo 6 no lo menciona directamente, la ley de transparencia establece un marco general que también se aplicaría a la hora de difundir estas instrucciones, buscando siempre la máxima publicidad posible, salvo que haya razones justificadas para limitar el acceso. Un matiz importante a tener en cuenta. ¿Y qué pasa con la publicación en el boletín oficial? Es el único canal que se contempla. El artículo 6 menciona el boletín oficial, pero no excluye otros medios de difusión. Lo importante es que se garantice el acceso a la información a todos los interesados. Ya veo flexibilidad en los medios, pero siempre con la transparencia como objetivo. Avanzamos ahora al tercer y último punto del artículo 6. Este punto es especialmente relevante. Dice así: el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. Un momento. Eso significa que un órgano administrativo puede ignorar una instrucción y su actuación seguiría siendo válida. Bueno, esa es una interpretación un poco simplista que no se ajusta del todo al espíritu del artículo. Lo que se busca es aclarar que la validez de un acto administrativo no se determina únicamente por si se ha cumplido o no una instrucción interna. Entonces hay otros factores a considerar. Por supuesto. La validez de un acto administrativo se rige por un conjunto de normas y principios bastante complejo, y el incumplimiento de una instrucción puede ser un elemento a tener en cuenta, pero no es el único determinante. Entiendo, no es una carta blanca para la desobediencia, sino un matiz dentro de un marco legal más amplio. ¿Y qué pasa con las consecuencias de incumplir una instrucción? El artículo 6 dice algo al respecto. Sí, lo dice y lo hace de forma concisa pero contundente. ¿Qué nos dice exactamente? La última parte del tercer punto del artículo 6 añade: sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Ajá, la famosa responsabilidad disciplinaria. ¿Podríamos explicar un poco más este concepto? Claro, aunque el artículo 6 no detalla los tipos de responsabilidad disciplinaria, nos está avisando de que incumplir una instrucción puede tener consecuencias para el funcionario que la desobedece. Es decir, que no se trata simplemente de seguir o no una instrucción, sino que hay implicaciones más profundas. Exacto. El artículo 6 busca un equilibrio, dotar de flexibilidad a la administración, pero sin renunciar al control y a la rendición de cuentas. Un equilibrio que,
como vemos, se articula a través de un lenguaje muy preciso. Deja espacio para la interpretación, pero también establece límites claros. Totalmente. El artículo 6, en su aparente simplicidad, esconde todo un entramado de principios y mecanismos que buscan garantizar la eficacia y la legalidad de la administración pública. Y con esta última reflexión damos por concluida la primera parte de nuestra inmersión en el artículo 6. Efectivamente. Hemos desgranado cada punto del artículo, pero aún queda mucho por analizar. En la próxima parte exploraremos las implicaciones prácticas de este artículo y cómo afecta a la vida de los ciudadanos. Una invitación a nuestros oyentes a que nos acompañen en esta fascinante exploración del mundo jurídico. Si seguimos con nuestra inmersión en el artículo 6, ahora que ya hemos visto cada punto por separado, vamos a centrarnos en cómo este artículo se aplica en la vida real. Me parece fundamental aterrizar estos conceptos a la práctica. ¿Podríamos poner algún ejemplo de cómo funciona ese equilibrio entre flexibilidad y control que mencionábamos antes? Claro, imagina, por ejemplo, una instrucción interna de Hacienda donde se detallan los criterios para conceder aplazamientos en el pago de impuestos. Esta instrucción, aunque no tiene rango de ley, sirve como guía para los funcionarios que gestionan esas solicitudes. Yo sé, como el manual de instrucciones para los funcionarios, ¿no? Exactamente. Si un funcionario se aparta de esos criterios, el ciudadano que se vea afectado podría recurrir la decisión argumentando que no se ha cumplido la instrucción. Entonces, aunque la decisión final se base en la ley, el ciudadano tiene una herramienta para cuestionar si se ha aplicado correctamente. Así es. El juez tendría que analizar si el hecho de no haber cumplido la instrucción ha afectado a la legalidad del acto, valorando si se han vulnerado principios como la igualdad o la imparcialidad. Un ejemplo muy clarificador. Y ya que hablamos de los ciudadanos, podríamos profundizar en cómo el artículo 6 afecta a sus derechos. El artículo 6, al regular el funcionamiento interno de la administración, influye directamente en la relación entre el ciudadano y la propia administración. Conocer este artículo permite a los ciudadanos entender mejor cómo se toman las decisiones que les afectan. Es como tener un mapa para no perderse en el laberinto administrativo. Exacto. Y no solo eso, también les da herramientas para poder defender sus derechos si consideran que una instrucción no se ha aplicado correctamente. Un conocimiento que empodera al ciudadano. Y volviendo al tema de la publicación de las instrucciones, ¿existe algún canal específico donde los ciudadanos puedan consultarlas? El Boletín Oficial del Estado es uno de los canales habituales, pero como ya vimos, el artículo 6 no lo establece como único medio. La Ley de Transparencia juega aquí un papel crucial impulsando la publicación proactiva de la información. Es decir, que la administración debería facilitar el acceso a esas instrucciones. Efectivamente, los ciudadanos tienen derecho a conocer las reglas del juego para poder participar de forma activa en la vida administrativa. Hablando de reglas del juego, podríamos decir que el artículo 6 establece un juego limpio entre la administración y el ciudadano. El artículo 6 busca un equilibrio entre la eficiencia de la administración y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Si bien no podemos hablar de un juego, en sentido estricto, sí que establece un marco para que la relación entre ambos se desarrolle de forma justa y transparente. Un marco donde la información y el conocimiento son claves. Y ya que hemos mencionado la transparencia, podemos hablar de la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando un funcionario incumple una instrucción? Como ya hemos adelantado, el artículo 6 no deja impune el incumplimiento. La responsabilidad disciplinaria es la herramienta para garantizar que las instrucciones se tomen en serio. ¿Y qué tipos de responsabilidad disciplinaria contempla el ordenamiento jurídico español? El Estatuto Básico del Empleado Público, por ejemplo, establece un amplio abanico de sanciones que van desde la amonestación hasta la separación del servicio. Un sistema gradual en función de la gravedad de la falta. En el caso del incumplimiento de una instrucción, ¿quién sería el encargado de iniciar el procedimiento disciplinario? Depende de la estructura jerárquica de cada administración pública. Normalmente el superior jerárquico del funcionario que ha incumplido la instrucción es el responsable de iniciar el procedimiento. Y si un ciudadano detecta un posible incumplimiento, ¿tiene alguna vía para ponerlo en conocimiento de la administración? Por supuesto, las administraciones públicas tienen canales para la presentación de quejas y denuncias. El ciudadano puede utilizar estos canales para informar a la administración de cualquier irregularidad que detecte. O sea que el ciudadano no solo tiene derecho a conocer las instrucciones, sino también a vigilar que se cumplan. Un papel activo en la defensa de la legalidad. Exacto. La transparencia y la participación ciudadana son pilares fundamentales para una buena administración. Y en ese sentido, el artículo 6, al regular las instrucciones y las órdenes de servicio, contribuye a construir una administración más transparente y cercana al ciudadano. Sin duda. Este artículo, aunque breve, tiene un potencial enorme para fortalecer la relación entre la administración y los ciudadanos.
Y volvemos a nuestra inmersión en el artículo 6. Y como decías antes, ahora nos metemos en un terreno muy interesante, el debate jurídico que ha generado este artículo. Totalmente. A pesar de que parece muy simple, el artículo 6 también tiene sus controversias y sus zonas grises. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de dónde surgen esas controversias? Uno de los puntos que más se debate es la diferencia entre lo que son las instrucciones y las órdenes de servicio. El artículo 6 las menciona juntas, pero no deja claro cómo diferenciarlas. Claro, eso puede llevar a confusiones en la práctica. ¿Cómo saber cuándo estamos ante una instrucción y cuándo ante una orden de servicio? Esa es la clave del debate. Algunos autores dicen que las instrucciones son más generales, mientras que las órdenes de servicio son más específicas y para un caso concreto. Y la jurisprudencia ha aclarado algo en este debate. Bueno, la jurisprudencia ha ido dando algunos criterios para diferenciarlas, fijándose en la finalidad del alcance y la forma de comunicación. Pero no hay una fórmula mágica y cada caso se tiene que analizar en su contexto. Un tema complejo que requiere un análisis muy detallado. ¿Y qué otras controversias hay alrededor del artículo 6? Otro punto de debate es hasta dónde llega la responsabilidad disciplinaria. Cualquier incumplimiento de una instrucción ya justifica un procedimiento sancionador, o tiene que haber una afectación grave al interés general. Son cuestiones delicadas que demuestran la importancia de la interpretación jurídica. ¿Hay algún consenso sobre estos temas? Como en todo debate jurídico hay diferentes opiniones. Lo importante es que el debate siga vivo, que se reflexione y se mejore el sistema. En este sentido, ¿dirías que la jurisprudencia juega un papel fundamental en cómo evoluciona el artículo 6? Sin duda, los tribunales con sus sentencias van interpretando el artículo y creando precedentes que sirven de guía para aplicarlo. Es un proceso dinámico que refleja lo complejo que es el derecho. Es increíble cómo un artículo tan breve puede generar un debate tan profundo. ¿Hay algún otro aspecto importante que debamos mencionar? Un aspecto que ha cobrado mucha importancia últimamente es cómo se aplica el artículo 6 en la administración electrónica. Claro, con la digitalización, la administración funciona de otra manera. ¿Qué retos plantea esto para el artículo 6? Surgen nuevas preguntas sobre cómo publicar las instrucciones en formato electrónico, cómo garantizar su autenticidad e integridad, cómo asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a ellas. Retos que la jurisprudencia y la doctrina tendrán que afrontar. Y con esta mirada al futuro creo que hemos completado nuestra inmersión en el artículo 6. Un viaje que nos ha llevado desde la letra del artículo hasta el debate jurídico más profundo, pasando por ejemplos prácticos y reflexiones sobre su impacto en la sociedad. Un recorrido muy completo que esperamos haya sido enriquecedor para nuestros oyentes. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.